Muy buen día. 1 de septiembre del 2025. Así que, como todo en la vida, los tiempos pasan, se desarrollan los acontecimientos y siempre hay expectativas para mejores formas de compartir, de convivir, y eso ayuda mucho al buen entendimiento. Hoy hay procesos históricos que se deben más o menos tener una panorámica para saber por dónde es que piensan por dónde piensan conducir los intereses de la colectividad, porque generalmente y en casi todos los sistemas que hemos tenido en nuestro planeta, en lo que tiene que ver a la convivencia y a la gobernanza de los seres humanos, salvo en sus inicios. Claro, en sus inicios, los inicios, el macho era quien prevalecía, más fuerte. Era el que hacía suya a la compañera para experimentar sus asuntos biológicos y reproducir la especie. Y él, sin ningún miramiento, pues se hacía de él de la que le interesara, con la que él entendía estaba de provecho. Y había uno que era el más fuerte, imponía las reglas del juego. Pero después, en los años, los miles de millones de años que tiene el planeta, la hembra fue jugando un papel predominante, porque la hembra la que tuvo la osadía de organizar la convivencia entre hombre y mujer y los hijos. Porque la hembra se dio cuenta que tenía los hijos, pero no sabía de quién diablo eran. ¿Qué tenían las hermanas? No sabían cuáles eran. No había una manera el sentido de la unidad más importante no había todavía predominado, el de la familia, y la mujer es la que se encarga de dirigir la humanidad. En un momento se llamó el matriarcado, hoy tenemos todavía el patriarcado, nos creemos los súper. Pero la mujer ha ido despertando mucho, y hoy día pues juega un papel de primer orden en muchos lugares y lo hacen muy bien y mucho mejor que el hombre inclusive. Así que, y es importante conocer de Estados Unidos, que lo abordaremos en un próximo programa, el desarrollo histórico que ha experimentado, cómo surgió, cómo se desvaneció, de dónde vienen, de dónde diablos vienen. Y hoy pues le hablaremos unas anotaciones que hice importantísimas sobre Rusia y de su proceso histórico, y China. Bueno, sobre China, es importante que se sintonicen mañana como a las 10 de la mañana, lo que puedan,
y luego en su casa, por esa cadena, por esa plataforma que transmiten los acontecimientos más importantes que se suceden, puede ser RT, por vía de la plataforma de YouTube, puede ser CNN de Estados Unidos, por la plataforma que ellos entiendan. Ellos también lo hacen por YouTube. Telesur, seguro va a transmitir uno de los acontecimientos más importantes en China, porque celebran el día de la derrota del enemigo japonés y de el triunfo de los grandes aportes que hizo China para liberarse de la guerra que arropaba toda la humanidad y que los europeos le llamaron la Segunda Guerra Mundial. Y así hay que entenderlo, porque tampoco nos vamos a estar contracorriente, no hay necesidad. Y hoy abordaremos el tema de Rusia, pero es importante que vean ese desfile para que vean la magnificencia de China, la grandeza de China. Lo que han crecido, lo que han logrado, cómo lo han hecho, y ellos van a narrar, me imagino, ahí las vicisitudes que pasó el pueblo chino en esa Segunda Guerra Mundial, porque habían sido ocupados por los japoneses y tuvieron que sacar de abajo para salir de todas esas lacras que lo gobernaban a ellos. Bueno, cafecito. En Rusia, del proceso histórico que recordamos, que recuerdo, se inicia con las comunidades eslavas, unas comunidades colocadas al oriente de gran continente llamado Europa. Y esas comunidades, pues, eslavas, en ese lugar, que no habían podido cohesionar sus etnias de manera tal que dieran al nacimiento de una gran nación, porque son poblaciones muy propia de tener condiciones de existencia muy duras y muy placenteras. Tienen un invierno muy crudo, muy fuerte, y así tienen una primavera hermosísima y un verano que lo aprovechan al máximo para alcanzar objetivos que se hayan propuesto en ese lapso de tiempo, unos 3 meses al año. Luego el otoño también lo aprovecha mucho, viene ya la nostalgia de haber tenido una primavera y un verano importante. Pues esas comunidades entonces del oriente europeo, y luego de un proceso de desarrollo de estas comunidades, orientan sus esfuerzos por construir un poder territorial más organizado. Y entablan conversación con una de las regiones más hacia occidente, en el oriente. Y se produce entonces, sobre la base de esas conversaciones, de la necesidad de las tribus, organizarse en una nación fuerte. Y ya más a occidente, con esa alianza, esas conversaciones se dieron en Kiev de la Rus, lo que podría llamarse hoy Ucrania, esa parte. Y ahí entonces, con unos principados que ya iban tomando forma y cuerpo, discuten y seleccionan para dirigir todas las comunidades eslavas que ocupaban ese territorio de más de 17
millones de kilómetros. En ese entonces eran alrededor de 9, de 10, de 11, de 12, de millones de kilómetros cuadrados, que era el territorio que ocupaban todas estas regiones. Y discuten con uno de sus líderes más destacado, con Orc, y forman un principado donde Kiev de la Ruf era el enclave humano más desarrollado y más organizado de todos sus territorios. Y pues al morir Orc, queda bajo la conducción de su esposa ese principado, y su muerte pues pudo haber sido que lo asesinaran, en fin. Toma la rienda Olga del principado, que era la esposa de Orc, una mujer enérgica, muy capaz, y pudo consolidar el reino de Kiev de la Rus. Más adelante surgen Iván el Terrible, ya había tenido Rusia su fortaleza y había pasado por varios decenas de gobernantes que le fueron dando a ese estado un carácter, una manera de consolidarlo muy enérgica, de mucha determinación para ellos, defender sus territorios. Y surge entonces este gran gobernante, ya después de haber pasado por otros grandes emperadores. Y uno de esos últimos, muy fuerte, Iván el Terrible, quien le da una fortaleza al Estado ruso y sobre todo se erige una gran nación, y él se autodenomina el zar de Rusia. De esa manera, y en el Principado de Olga se produce una alianza con los poderosos, volviendo atrás sectores religiosos, y asumen el cristianismo ortodoxo, muy apegado a las costumbres, culturas, vida social y su conducta como pueblo eslavo. Y para finales del siglo XIX, dando ya unos saltos importantes, porque surgen los últimos, por el declive que ya viene experimentando Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XIX, surgen grandes tormentos en los zaristas, que controlaban una familia apellidada los Romanov. Y ya para principios del siglo XX se desarrolla una gran revolución armada dirigida por Ilyich Lenin, y logran tomar el poder político. La clase obrera, los campesinos, el estudiantado, los intelectuales demás progresistas caminaron junto con Lenin y su partido, el Partido Socialista Obrero Ruso en ese entonces, y tomaron el poder político. Y en los primeros 6 años de gobierno que encabezó Lenin, quien luego murió por un disparo que fue víctima de una mujer que envió a Occidente, no cayó del cielo, una mujer que la entrenó a Occidente para matar a Lenin. Y lo hirió, y claro está, lo inhabilitó por un tiempo, y de los tormentos que le provocaron ese disparo. En ese entonces la ciencia aún no había, la ciencia médica no había alcanzado la manera de resolver esas dolencias médicas, y muere Lenin a los 6 años. Pero en el transcurso de esos 6 años, él convierte al Estado ruso en uno de los
estado que experimentó una transformación enorme en lo que tiene que ver con el desarrollo en un periodo de 6 años, muy poco tiempo, que podía definirse como un periodo que no era suficiente para alcanzar lo que logró Lenin, para que sepan la tremenda capacidad de ese hombre quien condujo la revolución armada para alzarse con el triunfo e imponer en Rusia el primer sistema socialista en el mundo logrado por una revuelta armada en contra de los intereses macabros que siempre mantuvieron al pueblo ruso en la ignorancia. No había escuela, no había universidad, no había hospital, no había de nada. Solo había un zar, el todopoderoso, que era el rey de los reyes y el padre de esa gran nación y su jefe espiritual inclusive. Claro, había un papa, una especie de papa, que tenía que ver con los asuntos espirituales de esa religión y eran lo que entre los papas y los zares gobernaban todos esos territorios de los más prósperos y fértiles y ricos del mundo. Pues Lenin logra en 6 años desarrollar todas las estructuras e infraestructuras importantes, miles y miles de kilómetros de carreteras, de vías férreas, lograron alcanzar un nivel en la aviación importante y pues logró conformar lo que se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, convirtiéndola en el imperio más grande conocido en la historia de la humanidad y de más prosperidad para toda su población. Y luego de construir este gran instrumento que la humanidad contaba con él para alcanzar sus aspiraciones de bienestar colectivo y desplazar a los europeos occidentales que toda su vida han ayudado a dominar y controlar y adueñarse de esos añorados territorios rusos, pero que nunca han podido y me temo que podrán alguna vez, porque hay que entender que la población rusa se fue fortaleciendo como el acero con las vicisitudes, al calor de las guerras, al calor de las ocupaciones de territorios que querían hacerle daños, y tanto los príncipes como los zares fueron añadiendo territorio, y es lo que se conoce en gran parte hoy de la Federación Rusa. Porque lo de la Unión Soviética, eso fue unos acuerdos mucho más importantes, donde la mayoría de los estados euroasiáticos acordaron formar parte de esa unión de países soviéticos socialistas para construir una gran vanguardia de prosperidad y de equidad para la humanidad. Pero ya... Y todo esto pues, fue bajo la conducción del PECUS, es decir, el Partido Comunista de la Unión Soviética, el cual duró 71 años dirigiendo el Estado. Pero las debilidades ideológicas, junto a la corrupción de su liderazgo y la intromisión de la ideología burguesa por parte del imperio occidental que hasta hoy encabeza Estados Unidos, más el deterioro, reiteramos, ideológico de la mayor parte de los dirigentes que conducían el proceso soviético, y al presentársele una de las crisis que tuvieron en el orden económico, no fueron capaces de solventar esa crisis y lograr superarla para conducir a su población por el camino que venía en cuanto a tener condiciones de vida más propias de que todos los seres humanos tienen el mismo derecho de vivir, con todas las condiciones que le permitan ser personas, hombres y mujeres y niños, con los problemas fundamentales a la orden del día en cuanto a que se resuelvan para vivir con tranquilidad, armonía y
desarrollo íntegro de lo que tiene que ver la formación humana más importante que ha dado el desarrollo de la vida sobre el planeta, que es la familia. Bueno, el colapso de la Unión Soviética representó una derrota muy importante para las aspiraciones de gran parte de la humanidad que añoraban convivir en equidad, y se le vino encima entonces a una gran parte de la humanidad una tristeza nostálgica que casi la diezma. Y hasta hoy día se oye el rugir y el latir de esas vicisitudes que han vivido luego del derrumbe de la Unión Soviética, de los pueblos soviéticos, cuando expresan libremente la añoranza de los tiempos soviéticos, donde había motivo de ser feliz y vivir en armonía todas las poblaciones que giraban alrededor de ese gran centro que era el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y reservando Rusia, luego del desmembramiento de este gran imperio, todos sus territorios que representaban la Federación Rusa, siempre al final del túnel hay una luz, siempre. Si ustedes transitan por un túnel, por largo que sea, los más largos túneles que construye la China continental comunista, siempre al final hay una luz en ese túnel. Claro, hoy día ya iluminan los túneles, pero que la luz del día y de la luna es una luz muy especial que alumbra todo el porvenir de la humanidad y le da el calor suficiente. Bueno, estos países federados, no pudo la ambición occidental en desmembrarlo y quedarse con ello como hicieron con Yugoslavia. La década de los 90, dirigido a Estados Unidos y al Imperio Occidental, por ese barbarazo que solo se dedicaba a hacer cosas raras ahí en un escritorio, con las muchachas que le servían para él tener sus asuntos al día, hacía diablura y se perdía el tiempo en eso, no en procurar que la humanidad alcanzara mejores niveles de vida. Ese es Bill Clinton, Bill Clinton, que era el marido, el esposo de una que tiene mucha sangre en la mano, que fue a Medio Oriente, mató, señaló y destruyó. Para no decir la otra cosa que ustedes saben, pero eso fue lo que hizo esa barbaraza, que era la mujer, la esposa de Bill Clinton. Bueno, occidentales no se detienen por nada, y usando como carne de cañón a Ucrania, mantienen hoy día al mundo en vilo. Es decir, los Estados Unidos, dando el salto, los Estados Unidos y los europeos occidentales, con su ambición y sus añoranzas de dominar los territorios rusos y atribuírselo para ellos saquearlos y aprovecharse de su riqueza y de su población, aspiraban a descuartizarlos, es decir, convertir una región tal, que eso es de Estados Unidos, la región otra es de los europeos, de los francesitos, de los italianitos, y de toda esa pandilla de tigres que toda su vida han vivido sobre el cuento de matar, señalar y destruir y asaltar y robar todos los recursos de las naciones que ocupaban, que colonizaban y que sus civilizaciones la destruían donde quiera que llegaban, a América, al África, a la parte índica de Asia, Oceanía. Eran unos diablones a caballo como colonizadores, porque llegaban, mataban, se adueñaban de todo lo que querían para enriquecer sus madre patria. ¿Qué le parece? Todos los hicieron, los ingleses,
los franceses, los holandeses, los belgas, los alemanes trillaron el mismo camino. Bueno, y ya vieron, lo último que hicieron en esa dirección, más reciente en la década de los 90, fue destruir a Yugoslavia a bombazo limpio. Y la dividieron a Yugoslavia en más de 5 o 6 paisitos chiquitos que hoy son todos de la Unión Europea. Pero en el Asia trataron de adueñarse de Vietnam, le salió el tiro por la culata y el diablo prendido en candela. Lo llamaban, hasta que le salió el diablo prendido en candela, dirigido de gran manera por esa mente luminosa del mundo, Ho Chi Minh. Grandioso hombre, un hombre con una estatura extraordinaria. Bueno, y efectivamente, pues con Rusia no pudieron de ninguna manera, pero sí hoy día lograron ya a partir del 2008, que ya venían mucho antes, preparando el ejército ucraniano, más la parte más sectaria y más diabólica y más comprometida con el crimen de lesa humanidad que se hizo en la Segunda Guerra Mundial en los países como en la Rusia, como en Italia, como en Francia, como la misma Alemania, otros países del mundo, donde desentrañaban sectas que ellos entendían, lo adversaban al imperio alemán, que condujo Hitler, un demente que parió el mundo, pero claro, una capacidad de trabajo enorme, convirtió a Alemania de una pobreza extrema en una gran nación en 7 años. En 7 años, es que no se necesita muchísimo. ¿Para qué que usted necesita más de 2 periodos, más de un periodo para gobernar un país? ¿Para qué que usted lo necesita? Para su propio beneficio, usufructo suyo. No, hombre, en 7 años Hitler, ese loco grande que dio la humanidad, que parió esa figura, los seres humanos, convirtió en una Alemania derrotada, hecha petriza, hecha pedazos, todas sus industrias, su producción nacional, la convirtieron en nada, lo convirtieron en un país hambriento, pobre, sin escuela, sin educación, sin progreso, sin nada. Y en 7 años ese señor, ese diablón a caballo, convirtió a Alemania, porque las cosas hay que decirlas como son, en la potencia más grande del mundo, que se enfrentó con el mundo entero porque la ambición de ese descabezado tan terrible creía que podía echarse el farso de la humanidad encima sin que le pasara nada, pero se aplastó y finalmente se supone se suicidó con un tiro en la cabeza. Pero Ucrania la fueron preparando ya con una inversión de dinero extraordinario, con una campaña mediática, con un instrumento como el marketing bien estructurado para venderle al pueblo ucraniano que era lo lindo, que era lo hermoso, que era la gloria, que iban a vivir y que tenían que ser junto a Estados Unidos, junto a Europa, y entonces ellos, ese ejército tenía que obedecerlo porque la mayoría de sus oficiales venían de ahí, del ejército de Hitler, de los nazis, de los asesinos de Europa que quisieron controlar el mundo, racista, clasista. Óyete, no se puede distorsionar la historia, hay que decir las cosas como son, no tenga miedo. Y eso, pues, Ucrania instalaron una serie de industrias bioquímicas para arrasar con el pueblo ruso, porque era adueñarse del pueblo ruso. Pero ya Lenin lo había advertido precisamente en un gran encuentro de discusión de cómo tenía que comportarse Europa occidental frente a Rusia, y le aclaró, le advirtió y le señaló que cuidado, porque ya ellos, su expansión estaba rompiendo con los acuerdos
que habían hecho a partir del derrumbe de la Unión Soviética, donde el occidente no podía ir y adueñarse y poner los presidentes que ellos le dieran la gana, con la manera que le dieran la gana, ya sea la guerra, con golpe de Estado, dividiendo el país, y por elecciones falsas y vendiéndole ilusiones, pajaritos en el aire a las poblaciones, porque tenían los mecanismos, y todavía lo tienen los mecanismos mediáticos. Cuando el presidente de Estados Unidos tose, aquí le da catarro a todos estos imbéciles periodistas que se demostró, y lo que decíamos, reciben dinero todos los meses de esas entidades norteamericanas de represión como la USAID, la CIA y todas las entidades que rige el Departamento de Estado, que es la Cancillería de Estados Unidos, y de quien aquí hay gente de esos pseudo izquierdistas, de pseudo liberales como Leonel Fernández, que se adhirieron al Departamento de Estado aquí para hacer colapsar y hacer salirle pavorido del gobierno y meterlo preso a casi todos, como habíamos dicho efectivamente por aquí, que de perder las elecciones, que no se preocuparan mucho, que empezando por los generales presos iban a caer porque iba a venir una persecución política nunca vista en la historia de este país. Nunca vista. De aquí vamos a hablar, pero ya no nos va a dar el tiempo para hablar. Lo que quisiéramos, pues, preservando los estados federales rusos, luego de ese proceso que colapsó de los zares, que luego hubo un gran auge del pueblo ruso por la revolución que encabezó Lenin e impusieron el primer estado socialista de todo el mundo, pero la ambición de los occidentales no se detiene por nada. Y usando como carne de cañón a Ucrania, mantienen al mundo en vilo al borde de una conflagración hoy día nuclear. Pero el poderío ruso, más alianzas estratégicas con otras naciones muy poderosas como China, Corea, Irán, y contando hoy día en América Latina con aliados importantes como Venezuela, Brasil, Nicaragua y otras repúblicas de América Latina, que han contribuido a que Rusia no pueda caer en la derrota y ser vencida por Occidente, que encabeza Estados Unidos de América, y que con esos grandes potencias, las que nos han vendido la más grande del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Rusia ha librado una guerra ya más de 3 años, que por aquí dijimos que no entendían, no sabían, no conocían ni la cultura ni la historia del pueblo ruso, y que iba a ser muy difícil de derrotar a Rusia, porque además se había empoderado de un desarrollo extraordinario en todo lo que tiene que ver la producción industrial, el desarrollo de la industria espacial, naval, el armamentismo, apoyado sobre todo en el desarrollo cuántico de la inteligencia artificial, y que hoy Rusia es uno de los países más desarrollados que tiene la humanidad en lo que se considera la nueva forma de conducir la humanidad como instrumento de trabajo, que es la inteligencia artificial. Bueno, y con esa inteligencia artificial desarrollada, más el desarrollo de sus armamentos, siendo Rusia una de las portadoras de armas nucleares más poderosas de la humanidad, ha sabido conducir el proceso y amortiguando todas las agresiones de Occidente y llevándola sobre sus hombros con dignidad. Llegó el momento que ese gran conductor de ese pueblo, Putin, presidente de Rusia hoy día,
decidió encarar de manera categórica y ponerle un no a las aspiraciones de Occidente de adueñarse de Rusia, ya luego de ser advertido que le iba a salir muy caro lo que ellos estaban intentando. Entiende perfectamente que todo ese germen que estaba desarrollándose, esos gérmenes de guerras, asqueante y asqueroso para el desarrollo de la humanidad, no compatible con los intereses de ella. Había que detenerlo y decirle enfrentarlo, y hoy día Occidente está al borde de su derrota. Esperemos que así sea por el beneficio de la humanidad y para el beneficio de ella, de la humanidad. Y así enfrenta Rusia, Estados Unidos de América, el Canadá, los países europeos y otros países del mundo que están aliados con ellos, como Austria, Corea del Sur, en Oceanía hay muchísimos países, en el Asia hay países aliados con ellos. Bueno, y están al borde de la derrota más vergonzosa nunca vista en la humanidad, cuando una nación destruye las grandes potencias del mundo para preservar los legados de la historia que le corresponden a su pueblo. Y lo ha dicho y lo sostiene que no podrán vencer a Rusia porque Rusia es invencible. ¿Sí? Lo hemos analizado por aquí, lo hemos dicho. China, el día 3 de septiembre, no lo dejen de ver. No dejen de ver ese gran desfile militar donde China demuestra los avances que usted puede darse cuenta, ha alcanzado, fruto de la conducción del Partido Comunista Chino, que surge en 1919, 1920, y desarrolla una guerra sin piedad contra los que oprimían a ese pueblo, hasta llegar a esa civilización milenaria. Cuando decimos milenaria, porque ronda los 5 o 10 mil años de existencia. Sí que ronda los 10 mil años. Y hoy China es importante abordar ese desarrollo histórico, aunque sea con pinceladas, y señalar su gran papel en la Segunda Guerra Mundial y que logró vencer al ejército japonés un día 3 de septiembre de 1945, que es lo que celebran el día 13, aquí cae martes a las 10 de la mañana, para sentir ese pueblo su gran hazaña de convertirse hoy día en una de las naciones más poderosas del mundo. Y que para entonces ya tenían la capacidad de vencer ejércitos como el japonés, y estaban bajo la conducción sobre todo del Partido Comunista Chino, de esa gran guerra patria, como ellos la denominan, dirigida por el Partido Comunista Chino, quien derrota a los ejércitos que servían a los oligarcas chinos y del mundo capitalista encabezado por Estados Unidos y todos sus séquitos, que son la estela que produce esa gran nación como imperio. Ya para el 1949, China declara, encabezado por Mao Zedong, la República Popular China Comunista, y proclama la victoria y la fundación de esa gran república dirigida y conducida por el Partido Comunista, y es a partir de ahí de donde comienza el desarrollo, el progreso y el bienestar de la población china, y bajo el calor de los sacrificios y las vicisitudes de ese pueblo, en medio de los planes quinquenales, y que de forma coherente, disciplinada y con vigilancia extrema del partido han logrado alcanzar un progreso tangible, medible, visible, tocable. Se puede tocar, se puede ver, se puede vivir, se puede
ver ese gran progreso de ese pueblo bajo la conducción del Partido Comunista, quien ha impuesto desde los inicios empiezan a dirigir la nación china, planes quinquenales de desarrollo, y no se detienen de planear, de hacer planes, que es lo único que puede dar el éxito a un proceso para alcanzar el éxito, los planes. Así como está haciendo Francisco Javier García en el PLD. Aprovecho que mediante los diseños de planes estratégicos para el desarrollo de su campaña política y ser el candidato y el próximo presidente de la República en el 2028, lo habrá de lograr porque es lo único que da el éxito, el plan. Estudiarlo permanentemente, analizarlo permanentemente, corregirlo permanentemente, adecuarlo permanentemente, conocer la realidad de su pueblo, conocer las intrigas de cómo es que nuestro pueblo, por su cultura, por su temperamento, por sus conocimientos, puede ponerse a mejores condiciones para alcanzar mejores niveles de vida, que proporcione un desarrollo, un progreso y una vida tangible, colectiva de bienestar. Bueno, y esto es lo que ha hecho el pueblo chino, eso es lo que ha hecho el Partido Comunista Chino, y han logrado alcanzar un progreso significativo de toda su población, donde las estructuras productivas de la ciencia, de la producción, de la cultura, se han sincronizado tanto en el sentimiento popular chino más las convicciones históricas que norman a ese pueblo, de forma tal que hoy todo su empeño es mantener ese progreso que ha implicado el desarrollo y la dedicación de toda la nación, donde el Partido Comunista Chino ha logrado cohesionar todos los científicos más importantes, todos los novelistas más importantes, todos los hombres y mujeres dedicados a la cultura, al arte, al deporte, al trabajo, para transformar día a día cada centímetro cuadrado de su más de 9 millones de kilómetros cuadrados de tierra en el que está edificado esa gran nación de la República Popular de la China comunista, la que fundó en el 1949, después de casi 30 años de lucha ininterrumpida, una guerra a muerte contra todos los avatares que se le presentaron al pueblo chino para derrotar a esas élites que imponían la maldad de mantenerlo subyugado en la opresión, en el saqueo de sus grandes riquezas. Pues lo que hemos dicho sobre ese desarrollo, les recomiendo ver en YouTube el gran desfile de la victoria contra Japón y el Occidente, y que toda la vida ha intentado a partir de ahí el Occidente hacer colapsar ese proceso histórico de esa gran revolución que le ha dado tranquilidad, sosiego y fortaleza a la población china bajo la conducción del Partido Comunista Chino. Y que aquí será ese día del martes donde usted podrá ver la grandeza de esa gran nación que hoy día hace grandes aportes a la humanidad para su equidad. E investiguen en el África, en Oceanía, en América, los grandes aportes que hace China con equidad con los pueblos, sin intromisión, es decir, sin entrometerse en su manera que esos pueblos eligen desenvolverse. Cada quien tiene su libre albedrío para diseñar sus estrategias de desarrollo y de convivencia en lo político, en lo social y en lo religioso.
Los chinos lo único que hacen es discutir los planes de desarrollo y cuánto tú te vas a ganar y cuánto yo me voy a ganar. Porque el principio fundamental hoy día del presidente chino reza: la convivencia pacífica de los pueblos está basada en ganar en las transacciones comerciales. Porque cuando se pierden las transacciones comerciales, se provoca la guerra. Y nosotros no aspiramos a hacer guerra, sino que tú ganes, que yo gane y que nadie se quede detrás. Tomémonos de la mano juntos, sin que nadie se quede detrás, y luchemos por la paz del mundo. En contra de los grandes crímenes que hoy se cometen, como en Palestina, como en el África, donde hay guerra, como en Etiopía, el Sudán y otras naciones. Hay más de 10 naciones en África en guerra. De eso no se habla. No a la guerra. Que viva la paz. Nos veremos el próximo lunes.